El día de hoy vamos a checar el dibujo que se dejó para la práctica número 2. Vamos a tratar de resolverlo con la aplicación de nuevos comandos que nos faciliten realizarlo de una manera más ágil. En esta primera parte hay que checar primero que nos pide una escala y una unidad de medida. Hay que checar que nuestra escala esté indicada como se refiere en la imagen. Posterior a eso, checar en nuestro comando de units que estemos dentro del sistema decimal, estemos para los grados, minutos y segundos con la precisión que nos muestre de grados, minutos y segundos. Precisión del sistema decimal en 2 posiciones posteriores al punto y la escala de unidades que esté en milímetros. Una vez realizada esa configuración, podemos empezar a realizar nuestros trazos. De entrada, pues observar que la figura, más bien la información que tenemos las medidas de los espesores que se van a separar estos cuadros. Tengo la presencia visual de que estamos hablando de puras formas geométricas de cuadros cuadrangulares. Entonces me va a referir a que esta medida que yo tengo aquí de alto de 120, pues obviamente nos va a hacer referencia a que va a ser el mismo largo o alto por el mismo ancho, debido a que son formas cuadrangulares. Entonces, para esto vamos a hacer uso de nuestro comando de rectángulo. Lo vamos a activar y nos va a decir que especifiquemos el primer punto de partida. Vamos a iniciar a dibujar y con nuestros cuadros de selección vamos a indicarle que va a ser un cuadro de 120 por 120. De esta manera yo voy a tener el cuadro inicial, que en este caso me solicita la imagen dejada para la práctica 1. Tenemos un cuadro exterior de 120 que es, todos sus lados son iguales, entonces por obvias razones vamos a tener el mismo largo o el mismo ancho que el alto que nos está diciendo. Posterior a eso nos da otra información que es una medida de 10 milímetros de separación. Para este caso vamos a utilizar un comando que se llama offset, o por su traducción un desfase. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a tocar nuestra figura base que vamos a desfasar y vamos a teclear el comando de offset. Lo activamos y lo primero que nos pide es que le entremos al programa la distancia que nos vamos a querer desfasar de este elemento, que en este caso pues son 10 milímetros. Tecleamos en nuestros cuadros de selecciones 10, damos un enter y si checamos automáticamente me aparece el desfase hacia donde yo muevo el cursor. Por ejemplo, aquí tengo el cursor adentro de la figura base y por obvias razones el desfase me lo hace por adentro. Si yo muevo el cursor hacia afuera, el desfase me lo va a realizar hacia afuera de la figura base, la que yo seleccioné primero. En este caso las indicaciones del dibujo son que de nuestra medida de 120 el desfase sea hacia adentro. Entonces nos ubicamos hacia donde queremos el desfase o el offset y damos un clic. Automáticamente ahí se hace el desfase de esta figura que yo requiero de 10 milímetros. En este caso, una vez hecho el clic, nuestro comando de desfase sigue activo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vuelvo a tocar otro elemento y vuelvo a posicionarme con el cursor hacia una distancia interior, me va a seguir haciendo desfases de la misma distancia que yo indiqué. Si ya no queremos usar el comando, si ya lo queremos desactivar, damos en nuestra tecla escape y se desactiva nuestro comando, dejándonos únicamente las figuras que yo deseo desfasar como base. Si checamos, ya tenemos la primera forma, la primera base, que es este cuadro exterior.
que yo ya tengo dibujado, un cuadro de 120 por 120 y un desfase de 10 milímetros de esta figura base. Si nos vamos de orden de lectura, el siguiente cuadro a realizar sería, o el siguiente elemento sería este rombo, o es un cuadro inclinado. ¿Cuál es la manera más fácil de poder realizar esta figura? Ayudándonos de nuestros puntos de selección. Si recordamos, por ahí vimos que con nuestro snap nos aparece una cierta lista de elementos que me ayudan a puntualizar alguna referencia dentro de los elementos. Entre estos tenemos el punto final, el punto medio, algún centro, nodo, intersecciones, etcétera, etcétera. Todo eso que vimos en la parte de configuración inicial. Esto va a ser muy importante para realizarlo, puesto que visualmente los puntos en los cuales me chocan a mí los vértices de este rombo o de este cuadro girado son los puntos medios del cuadrado que se desfasó 10 milímetros. Con esto yo voy a poder hacer esta figura sin ningún problema, basándonos en nuestros puntos de selección. Como estoy hablando de elementos continuos, no los quiero segmentados. Para este caso voy a usar una polilínea. Más adelante les voy a explicar por qué utilizo polilínea. Entonces, ya sea que active mi comando completo de polilínea, polyline, o únicamente el comando corto PL, doy un enter y me voy a posicionar sobre los puntos medios que me indique. Donde tenga la presencia de este triangulito va a ser el punto medio del elemento que yo voy a tomar como base o como referencia. Doy un clic para empezar a dibujar, me dirijo hacia el otro punto medio de la otra cara, lo uno con los siguientes puntos medios y termino de dibujar la forma que yo deseo dando un enter. Yo en este momento ya tengo el rombo exterior que necesito que me marque la figura. ¿Por qué utilicé polilínea y no lo hice con línea? Voy a hacerles un ejemplo de por qué no se me hubiera complicado más hacerlo con línea. Voy a hacer una copia de este elemento básico que yo tengo para poderlo hacer. Para hacer una copia de algún dibujo, de algún elemento, obviamente yo voy a utilizar un comando que se llama copy o únicamente el comando corto cp. Para esto, para más fácil, yo selecciono primero los elementos que quiero copiar o que quiero modificar, activo posteriormente mi comando, doy un enter y ya tengo referencia de lo que tengo seleccionado, es lo que voy a copiar. Yo en base a un punto de referencia o dando un clic en cualquier parte de mi área de dibujo, puedo desplazar, doy un clic y empiezo a desplazar la figura. Me muevo con el elemento de pan, que si ustedes dan un clic en la ruedita del mouse y lo dejan sostenido, se mueven, se pueden desplazar dentro del dibujo. Sigo arrastrando el elemento que quiero copiar y donde lo quiera posicionar doy otro clic y ya tengo un elemento copiado de la base original. Funciona, es el mismo principio que todos los comandos. Si yo no desactivo el comando de copiar, puedo hacer n número de copias. Hasta que yo presione mi tecla escape, se va a desactivar este comando y ya va a dejar de generar copias. Si yo quiero eliminar las copias que no necesito o elementos que no necesito, los selecciono y hago uso ya sea de mi comando erase o simplemente con la letra E, o en su caso presionando la tecla de suprimir. Cualquiera de las funciones va a ser el mismo resultado. En el caso del comando de erase o la letra E, tecleamos E, damos un enter y se borra todo lo que nosotros tengamos seleccionado. Ahora, el por qué no hice esta figura interior con el comando de línea va a ser lo siguiente, es el mismo principio
activo mi comando de línea, doy un enter y empiezo a dibujar esa figura interior. Y a simple vista vamos a tener el mismo resultado, ¿no? El rombo que yo necesito. El diferenciador viene a continuación. Me pide que de este rombo también me haga un desfase de 10 milímetros. Entonces voy a activar otra vez mi comando de offset, o únicamente la O y doble F, doy un enter. Voy a especificar la distancia que quiero desfasar, son 10 milímetros, doy un enter y empiezo a tocar los elementos que yo quiero desfasar. En este caso, como el comando de línea me dibuja segmentos de línea separados, yo tendría que hacer un desfase de cada una de las líneas. En el caso de la polilínea, yo toco el elemento de polilínea y como es un elemento continuo que no tiene segmentaciones, el desfase lo va a hacer del mismo complemento, evitándonos la modificación al tener que cortar estas líneas. De cualquiera de los dos modos es válido. Haciéndolo con polilínea, obviamente nos ahorramos un paso, que es el de recortar las líneas que no necesito. Se puede hacer también, que es con el comando de trim, o simplemente con las letras TR. Activamos el comando, lo seleccionamos o damos enter, y yo le voy a decir al programa que esta línea la selecciono dando un clic, se corte hasta la posición de esta, que es la que intersecta. La selecciono y le doy un clic y doy un enter. Selecciono el tramo que deseo eliminar o cortar, doy un clic y automáticamente se borra o se corta el segmento que no necesito. Como yo ya tengo las líneas que se intersectan seleccionadas, puedo hacer el mismo paso con el otro sobrante de línea. Doy un clic sobre ese tramo y lo va a eliminar. Para el caso de las otras líneas que se intersectan, hago los mismos pasos. Activo mi comando de trim, ya sea escribiéndolo completo trim o únicamente con las letras TR y haciendo el recordatorio, que si tienen la versión en español únicamente agregamos un guión bajo y tecleamos nuestro comando completo trim, un enter, y nuevamente le decimos quiero que estas líneas que se intersectan se corten en este punto. La seleccionamos, doy un enter y ahora sí selecciono qué partes de mi línea quiero eliminar. Si ven, el resultado sería similar, es igual, perdón, al que tenemos con polilínea, únicamente que dibujando con líneas segmentadas o líneas separadas, pues obviamente es un paso más que debemos realizar. El caso de tener una herramienta de dibujo como el AutoCAD y tener todos los software de aplicación de dibujo asistido por computadora es el agilizar los procesos de dibujo dentro de la materia que se trata. Recordar que obviamente pues estamos en ingeniería y todos aquellos procesos que se puedan omitir para eficientar realizar un proceso, pues obviamente sería la mejor forma de hacerlo. Y hacerlo con mi comando de polilínea, pues obviamente tenemos mejores resultados, puesto que es más fácil, más rápido hacer el desfase de este elemento que yo voy a necesitar. Hasta este momento ya tenemos dos elementos dibujados de la presencia de nuestro dibujo base. Ahora nos hace falta dibujar este recuadro que yo tengo de manera intersectada con el rombo. Para poder hacerlo, voy a recurrir al mismo principio de selección de puntos medios o de puntos de selección que me ofrece AutoCAD.
Precisamente en este ejercicio hay un pequeño diferenciador, un pequeño truco en cuestión a esta práctica. Si bien podríamos decir que partimos desde este vértice para poder realizar mi esquema, está mal. Para poder realizar esta figura, este cuadrado que se intersecta con el rombo, vamos a partir ahora de la parte interior. Si bien de modo total no podemos ver el desarrollo de toda esta línea, de toda esta cara de este rombo, cuando se dibuja estos elementos podemos percatarnos de que el inicio de este cuadrado, interior, parte del punto medio de la cara de este rombo. Entonces vamos a hacer un recuadro que va a ser este recuadro interior, que va a partir con una esquina inicial en el punto medio de la cara del rombo y va a terminar en el costado contrario. Ok, entonces para esto yo voy a tomar mi comando, voy a activar mi comando de rectángulo, me voy a posicionar en el punto medio de la cara exterior de mi rombo y voy a terminar de igual manera en el punto medio de la cara contraria de este rombo. A partir de aquí yo voy a hacer el desfase que necesito, en este caso de manera exterior. Voy a dar un desfase, un offset, nuevamente de 10 milímetros, y lo voy a indicar en este caso en la parte exterior. De esta manera yo ya tendría este elemento dibujado con los requerimientos que voy a necesitar para posteriormente hacer los recortes. Ahí viene la parte que nos puede confundir un poco, hacer los recortes que necesitamos. Para esto hay que analizar bien la figura. Vemos que a partir de esta punta hacia abajo está totalmente limpia hasta el punto que corta con la cara vertical del recuadro. Entonces yo hago la referencia de que estas dos líneas, que son las que no necesito, tanto esta como esta, se corten en base o en función de estas dos líneas paralelas. Doy un enter y corto las secciones que no necesito. Hasta ese punto yo ya llevo el primer paso. Vengo con mi línea limpia y aquí la corta la línea vertical o la cara vertical de este cuadrado. Entonces nuevamente activo mi comando de trim y ahora le voy a decir a mi programa que esta línea y esta línea se corten en función de estas dos paralelas, porque estas no las vamos a necesitar. Damos un enter, seleccionamos aquellas que no necesitamos y nuevamente damos un enter. Yo ya tengo resuelto esta parte de mi dibujo. Continúo haciendo lo propio con las demás caras. En este caso vemos que esta cara del rombo corta la cara vertical de este cuadrado. Nuevamente activamos mi comando de trim, seleccionamos que tanto esta línea y esta línea se corten en base a estas dos líneas paralelas. Doy un enter y empiezo a cortar las líneas que no necesito. Doy un escape para desactivar mi comando y avanzo con la otra cara. Así hasta completar todas las indicaciones que a mí me requiera el dibujo para poder realizar la semejanza con lo que se me está pidiendo dentro del esquema base. En este caso cortamos aquí, cortamos acá. Para este caso cortamos aquí, cortamos acá.
Eso cortamos aquí, cortamos acá. De esta manera yo ya tengo solucionado esta parte interna de lo que se me solicita en el ejemplo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estas intersecciones las hice bien? Dentro de mi dibujo yo debo de respetar que en las partes superiores o en las partes de los vértices de mi rombo exista un excedente o un pequeño triángulo. Si yo tengo la presencia de este pequeño triángulo dentro de mi dibujo, quiere decir que yo hice los desfases o los elementos, los cuadrados y los rombos de manera correcta. De no tenerlo así, obviamente pues ahí nos falló alguna medida o algún desfase. Para poder completar mi dibujo, mi esquema, yo tengo la presencia del elemento más fácil de hacerlo. Nuevamente tengo la presencia de puntos de selección que son referentes a los puntos medios o a los vértices de estas líneas. Entonces yo me voy a basar con respecto al punto medio imaginario que tendría de esta cara, y voy a hacer otra línea auxiliar que me ayude a poder ubicar el otro punto medio que yo necesito. En este caso mi recuadro quedaría de este punto, tocando los puntos medios de las líneas completas o de los segmentos completos del rombo que yo corté anteriormente. Para eso puedo hacer el uso de líneas guías que me ayuden a trazar este último recuadro. Cuando ya no las necesito, las borro. Y último paso que voy a realizar es hacer el desfase de 10 milímetros hacia el interior. Y listo, yo con eso ya tendría completo todo mi esquema de dibujo. Algunos comentarios que me proporcionaron sus compañeros era si el uso de rellenos era obligatorio. Para el caso del momento que se dejó la práctica 2 no eran necesarios. En este caso, si nosotros queremos hacer uso de rellenos para asimilar o asemejar más el producto que vamos a entregar, yo voy a tener para esto el comando de hatch. Este comando me va a abrir una tablita de rellenos que yo pueda hacer uso, tanto de manera de patrones de líneas como las cuestiones de presencia de sólidos y degradados. ¿Sí? Para esto es muy sencillo, yo escojo un patrón de línea, le doy en la opción que dice Pick Points y yo doy un clic al interior del contorno que quiero rellenar. Aquí un pequeño error. Voy a separar este elemento para que sea muy claro, puesto que como choca con estos vértices me lo detecta completo. Activo mi comando de hatch, selecciono cualquier elemento que yo tenga, doy la opción de Pick Point y doy un clic al interior de ese elemento o ese contorno que yo quiero rellenar. Puedo jugar con las escalas haciendo la disminución o el mayor número de veces que quiero que se vea o la repetición que quiero que se vea, y ya me queda el desfase totalmente relleno con respecto a los patrones. En este caso, como estoy dibujando en milímetros, por la cuestión de escala no se alcanza a percibir bien el patrón del hatch, pero debería ser similar al que se nos muestra en esta parte, ¿sí? En este caso, como son milímetros, la escala de dibujo ya estoy escalando 1:1. Como yo tenía una escala muy bajita en 1, se vuelve un patrón más pegadito y por eso tiende a ser el relleno.
si estoy manejando unidades grandes, que en este caso pues, son 120 milímetros, que es un dibujo con relación a la escala pues, grande, le doy una determinación de mayor escala a mi hatch y ya podemos ver el patrón de relleno que yo voy a tener. Hay que asegurarnos dentro de los hatch que yo tenga presencia de elementos o contornos totalmente cerrados. Por ejemplo, si yo llego a hacer este patrón y por aquí tengo la presencia de una apertura y yo quiero aplicar un hatch, no me va a poder hacer ese contorneado, puesto que me va a detectar el error de que aquí hay una apertura. Si yo le doy pick point o elegir el punto y doy aquí clic de relleno, me va a hacer la observación de que el perímetro no se puede determinar puesto que hay algún error y me lo va a señalar. Estas dos líneas deben de tocarse, deben de estar cerradas completamente para que yo pueda aplicar un relleno. Una vez que la cierro, yo ya puedo aplicar mi comando de relleno. En este caso, aprovechando la ejemplificación, si yo ya tengo la determinación de propiedades de un elemento configurada, que en este caso por ejemplo es la escala del patrón de relleno, y por acá vemos que en esta opción no lo respetó, yo puedo hacer uso de una copia de propiedades, al igual como lo hacemos con nuestro Word, que podemos seleccionar un texto, absorber sus propiedades y pegárselo a otra parte del texto. Yo puedo hacer lo mismo con el AutoCAD, con el comando de match prop. Este comando, si yo lo activo, me sale una primera indicación que busque el elemento base del cual yo voy a extraer esas propiedades. En mi caso sería este hatch. Yo me posiciono sobre el elemento que quiero copiar las propiedades, doy un clic y automáticamente me aparece un pincel. En el momento que me aparece ese pincel, quiere decir que el programa ya tiene detectadas las propiedades que quiero copiar, y ahora tengo que seleccionar el elemento al cual le quiero pasar esas propiedades. Me posiciono sobre el elemento que quiero cambiar las propiedades, o el cual le quiero pegar las propiedades, doy un clic y automáticamente me respeta esas propiedades o esas configuraciones que yo ya tenía previamente realizadas. Esto en base a de que si yo ya tengo configurado, que posteriormente vamos a ver esos criterios de propiedades, si yo ya tengo un elemento con ciertas características y quiero replicar esas características a otros elementos, pues no tener que hacerlo de manera individual y únicamente copiar las propiedades de ese elemento y pasárselas a donde yo necesite. Para el caso de esta práctica, como les comentaba, no era necesario el uso de rellenos. Si lo hicieron con rellenos no hay ningún problema. En realidad lo que se va a verificar es la semejanza que tenga en relación al producto que se está pidiendo. Con relación a lo visto ahorita en esta clase, sí les voy a pedir que si no tienen estos piquitos o estas pequeños sobrantes, realicen el ejercicio nuevamente y traten de seguir el proceso que hicimos en esta sesión, para que el dibujo ahora sí quede exactamente igual como el que se pide en esta imagen. Para su compilado de dibujos o para su portafolio de evidencias se va a requerir ahora sí que el dibujo que dejamos en la práctica 2 ya contenga los elementos o la serie de pasos que hicimos en esta sesión. Ahora bien, tocando el tema de la entrega de su portafolio de evidencias, lo vamos a hacer en una entrega de formato PDF. Para eso vamos a configurar nuestras hojas de entrega. Si checamos o recordamos dentro de la primera clase de configuración básica, por ahí vimos que teníamos hojas de presentación que el programa
por default nos los pone como layouts o layout. Vamos a dar un clic en esa pestaña y nos va a mostrar un fondo similar al que tenemos ahí en su vista. Estas hojas nosotros las vamos a configurar para que sea una base de muestra donde podamos plasmar todos nuestros dibujos y le demos un formato de entrega. Para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar un clic derecho en la parte blanca de nuestra área de dibujo y nos vamos a ir a editar la página o en Edit Page Setup. Damos un clic y nos va a abrir una ventana similar a la que tienen ustedes en pantalla. Puede variar un poco por la cuestión de que esta versión es para Mac, pero en relación a la información que les va a mostrar va a ser muy similar. Lo primero que vamos a hacer es, en la opción donde nos pide seleccionar una impresora, le vamos a dar al menú de opciones que tengamos nosotros cargadas y vamos a buscar la opción que nos diga DWG to PDF y la vamos a seleccionar. En automático nos debe de dar esta opción de hoja de configuración, que es 8.50 por 11 pulgadas, que es la versión de tamaño carta. Si no, hay que buscarla así tal cual viene el nombre de ANSI Full Bleed A, con la medida de 8.50 por 11. Lo demás lo vamos a dejar en plot settings tal cual está y nos vamos a ir a la escala. Primero vamos a seleccionar las medidas que estamos utilizando, que en este caso son milímetros, sin importar que posteriormente ustedes configuren una hoja o un espacio de dibujo en metros. Para las cuestiones de escala de impresiones, AutoCAD siempre las va a manejar en milímetros. Y las cuestiones de escala, para que nos pueda salir una impresión de 1 a 100, aquí en la escala que podemos seleccionar, nosotros la vamos a escoger de 10 a 1. De esa manera nos vamos a asegurar que los dibujos que nosotros mandemos a imprimir mantengan la escala racional de dibujo que estamos utilizando en nuestra configuración de área de dibujo. Vamos a manejar la 10 a 1. Vamos a indicarle que por favor nos escale los espesores de línea y sería todo lo que vamos a configurar. Damos un OK y automáticamente nos cambia el tamaño de visión que tenemos. Muy importante, esta pantalla de selección no me la vayan a borrar, porque es nuestro viewport o es lo que nos va a mostrar lo que vamos a querer imprimir o exportar. Nos va a estorbar en este punto o en cualquier punto que les haya aparecido ese viewport. Lo vamos a seleccionar y vamos a usar nuestro comando de mover, que es move, o únicamente con la tecla M. Seleccionamos el elemento, damos el comando M o move, damos enter, indicamos un punto en el cual nosotros queramos tomar como punto de partida o de referencia del elemento que queremos mover, alguna esquina, algún punto medio. Le damos clic y lo desplazamos hacia otro lugar. Es el mismo principio que el comando de copiar, únicamente que en vez de hacer dúplicas de los elementos, únicamente nos va a ayudar a trasladar. En este caso, como es un elemento de modificación el cual no tiene réplica, no nos va a dar la opción de hacer múltiples movimientos. Automáticamente, cuando seleccionas el punto a donde quieres llevar el elemento, se desactiva. Entonces ese es el único comando que vamos a utilizar, que no va a necesitar un escape para poder desactivarse. Una vez que hayamos movido este elemento, vamos a hacer un recuadro para enmarcar nuestra hoja de dibujo. Para eso vamos a usar nuestro comando rectángulo y con nuestra vista vamos a tratar de, dentro de lo más exacto posible,
irnos al vértice que hacen las líneas punteadas y ahí va a ser nuestro punto de inicio para dibujar nuestro rectángulo. Damos un clic y nos vamos haciendo zoom out, que es para hacer zoom in y zoom out, perdón, es nuevamente con la ruedita de su mouse. Si lo empujan hacia adelante se acercan, si lo hacen de manera contraria, si empujan la ruedita hacia atrás se van a alejar. Nos vamos a ir a la esquina contraria, nos vamos a acercar hacia la esquina contraria y nuevamente vamos a tratar de ubicar esta unión de las líneas punteadas y aquí vamos a cerrar nuestro rectángulo. Ahora vamos a tocar ese rectángulo que realizamos y vamos a hacerle un pequeño margen a nuestra hoja. Para eso vamos a hacer un desfase de este elemento con nuestro comando de offset. Lo activamos y en este caso vamos a dar únicamente una unidad de desfase hacia el interior de nuestra área de dibujo. Posterior a eso vamos a hacer la división de dónde irían nuestros datos dentro de esta hoja que vamos a utilizar como medio de entrega. Para eso vamos a hacer una línea auxiliar que vaya en la parte inferior de este punto hacia el otro, una línea normal segmentada, y la vamos a desfasar 5 unidades hacia arriba, de modo que nos quede esta área separada. La línea que usamos como medio auxiliar la podemos eliminar, la seleccionamos y con nuestro comando de erase o con la letra E la activamos y se elimina. Este cuadro lo vamos a seccionar en 3 partes. Para eso yo voy a utilizar mi comando divide. Voy a seleccionar el elemento que quiero dividir y voy a activar mi comando divide o divide o únicamente div. Le voy a dar enter. Me pide que vuelva a seleccionar o que confirme el elemento que quiero dividir. Toco la línea que quiero segmentar y posterior a eso me pide el número de segmentos que yo quiero lograr o que quiero realizar con este comando. En este caso lo vamos a decir que en 3. Vamos a dar un enter. Posteriormente que dé yo el enter, voy a seleccionar mi línea y la voy a eliminar. Si bien pareciera que no se hizo ningún cambio con la presencia de este comando, si nosotros utilizamos nuestros cuadros de selección, podemos darnos cuenta de que en realidad nos aparecieron 2 elementos nuevos, 2 puntos. Esos 2 puntos me van a significar que el elemento que yo dividí se segmentó en 3 partes y utiliza esos puntos para dividir el inicio y el final de cada uno de esos segmentos para que sean partes iguales. En este caso, para que me lo pueda detectar al momento de dibujar, me voy a ir nuevamente a la configuración del snap y voy a pedirle que por favor me detecte los elementos que pueden estar en las cercanías. Para el caso del AutoCAD y únicamente para este caso vamos a activar el nearest, porque si lo utilizamos constante dentro de nuestros dibujos, como te detecta cercanías a contactos con otros elementos, puede ser que al momento de tú querer cerrar una esquina o un vértice no lo haga tan exacto por tener este comando o esta opción de selección de nearest activado. Entonces únicamente para este ejercicio, para que puedan configurar su hoja de trabajo, su hoja de entrega, lo vamos a necesitar. Posterior a eso lo vamos a desactivar porque luego nos causa algunas detecciones no deseadas, salvo con ciertos elementos que posteriormente lo podamos utilizar.
lo activaremos, pero de momento vamos a tratar de dejarlo desactivado. Damos OK y vamos a dibujar un rectángulo que vaya desde mi línea de segmento hacia la esquina inferior. Entonces activo mi comando de rectángulo, me posiciono en el primer punto que me elaboró el comando de dividir, y cierro este rectángulo en esta posición. Posterior a eso yo voy a hacer otro rectángulo que parta de este primero hacia la esquina contraria. Una vez teniendo esta división, voy a seleccionar el cuadro de vista, mi viewport, y con los puntos que me seleccionen cada vértice yo lo voy a dar un clic y lo voy a arrastrar hasta las esquinas que me quedan libres. Fuera de la configuración que acabo de dar para segmentar los cuadros. Doy un escape para dejar de seleccionar, y ahora lo que voy a realizar es la información que debe de contener mi hoja de dibujo. Y ya tengo un espacio de presentación que es el viewport completo, y tengo dos rectángulos que me van a ayudar a poder identificar información dentro de esta lámina. Para eso voy a hacer una línea guía. Activo mi comando de línea, voy a desactivar de una vez el nearest, que ahorita no lo necesito. Hago mi línea guía, la selecciono y voy a empezar a dar unos offset que voy a necesitar. En este caso activo mi comando de offset, le digo que la distancia en la cual voy a desfasar va a ser 1. Voy a crear una separación, 2, 3 y una última. Esta última separación yo la voy a dividir a la mitad. Me voy al punto medio de la línea que deseo partir con mi comando de línea, selecciono punto medio, y en donde me sea perpendicular, que en este caso pues obviamente va a ser el punto medio del segmento de abajo. De esta manera yo ya tengo separado el punto donde voy a tener información, el área donde voy a mostrar los dibujos que quiero imprimir, y esta sección que posteriormente me va a servir para la descripción de los elementos. ¿Qué voy a hacer yo para poder llenar todos estos elementos? Todas estas separaciones, perdón. Voy a insertar textos que me ayuden a complementar la información que voy a necesitar. En este caso voy a dar clic en la tecla T y voy a cuidar muy bien que el comando que yo voy a activar para ingresar textos sea el mtext, porque este es más fácil de editar que si nosotros utilizamos el comando de text. Entonces hay que tener cuidado de que activar el comando correcto para los textos. En este caso simplemente con la tecla de T se activa mi comando mtext. En caso de que tengas el AutoCAD en español, pues sí tendrás que agregar el guión bajo y escribir mtext completo para que te lo detecte. Lo selecciono y me dice lo mismo. Vamos a seleccionar, porque seleccione un punto de inicio para darle un espacio de escritura al texto que quiero incorporar. En este caso yo voy a seleccionar esta esquina superior y me voy a ir hasta la esquina contraria. En este caso de momento voy a dejar la configuración aquí por default y voy a empezar a escribir. En este primer campo pues obviamente voy a escribir el nombre de la institución, Instituto Tecnológico de Colima. Doy un clic afuera del cuadro de mi texto de modificación y automáticamente ya me aparece la posición del texto que yo requiero. Si por algún motivo
necesito cambiar el tamaño del texto o hacer modificaciones al color del texto, yo puedo darle doble clic al texto que quiero editar, lo selecciono y le puedo cambiar el tamaño, lo puedo hacer más grande, en este caso lo voy a dar a 0.5, doy un enter y automáticamente se me crea más grande. En este caso pues ya rebasa el tamaño de nuestra cuadrícula. Puedo cambiarle la tipología de letra. Puedo mencionar que sea un texto centrado, que sea en negritas, que esté en cursiva, que esté tachado, que esté seleccionado, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso dejo el formato que sea libre, únicamente hay que respetar que sea centrado. El tipo de letra, ponerle el que ustedes deseen. Doy un clic por fuera de la línea de texto y ya tengo insertado mi primer dato de información en mi cuadro de datos. Si veo que por ahí me queda un poquito desfasado, selecciono mi texto con mi comando de mover. Yo puedo tomar algún punto de referencia para empezar a moverlo y lo trato de centrar al espacio, ¿no? Más o menos que se vea centrado. De esta manera yo voy a tener que llenar los demás datos que requiero. Si no quiero volver a hacer los mismos pasos de insertar el texto, etcétera, etcétera, si yo ya tengo un texto existente, lo voy a copiar con mi comando de copy. Tomo este punto de referencia, esta esquina, y la llevo a la siguiente esquina para que me respete la distancia que yo ya configuré de mi texto a modo horizontal y vertical, y doy un doble clic en el texto que copié y cambio los datos que yo quiero introducir. En este caso en el segundo campo sería la carrera a la que ustedes pertenecen, y posteriormente la materia de la cual están entregando, su nombre del alumno, el nombre del profesor en el último, y en este recuadro que partimos a la mitad va a ser el número de lámina o el número de práctica, que en este caso, por el dibujo que hicimos, y en el último recuadro únicamente colocaremos el dato de la escala que estemos manejando, que para el caso de este ejercicio nos indica la imagen que es una escala de 1 a 1. Hay que cuidar que la información que vaciamos en nuestro cuadro de datos esté más o menos centrada a la distribución de nuestras separaciones. Por último, en esta área voy a indicar que va a ser un área de descripción. Y en esa área de descripción, pues obviamente haremos posteriormente el llenado de alguna información que pueda complementar acerca del gráfico que estemos realizando. En este caso pues nada más lo vamos a dejar indicado que ahí va la parte descriptiva que refiere a mi dibujo. A continuación vamos a acomodar nuestro layout. Vamos a dar un zoom en el cual podamos visualizar todo el contorno de mi hoja de entrega, y en el área donde se encuentran los dibujos voy a dar un doble clic. En ese momento yo dentro de mi viewport puedo acercarme a los dibujos que yo quiera que salgan dentro de esta hoja.
De momento lo vamos a dejar a manera de consideración. En este caso, como tengo muchos dibujos juntos, voy a hacer un duplicado para que me deje solo el elemento que quiero resaltar y más o menos ver que esté dentro de los márgenes que tengo de visualización, sin determinar ahorita la escala. Más adelante checaremos cómo le puedo dar una escala a esta visualización. Para poder salir del viewport, muevo mi cursor hasta la línea gris, hasta el área gris del área de dibujo, doy un doble clic afuera y ya automáticamente estoy nuevamente en el área editable. De esta manera yo ya tengo la visualización de cómo quedaría mi entrega para el dibujo. En este caso ya nada más tendría que imprimir esta lámina. Podemos dar control P, nos abre nuevamente nuestra página de configuración y aquí le voy a dar en plot. Me va a pedir que designe un lugar en el cual yo quiero guardar esta entrega y con qué nombre la quiero guardar. En este caso pues les sugiero que creen una carpeta en el escritorio o en algún lugar donde sea fácil recordar dónde quedó, para que ahí vayan guardando sus dibujos de la unidad que corresponda. En este caso pues le voy a poner que es mi dibujo de la práctica número 2 y le doy en guardar. Dejo que llene el proceso y automáticamente a mí me va a generar un documento en PDF del dibujo que yo acabo de realizar. Como resultado este PDF que ya tenemos a bien exportado. Para la entrega de su portafolio vamos a realizar estos mismos pasos con todos los dibujos que hemos venido realizando al transcurso de esta primera unidad, para poder hacer la entrega de este compilado de ejercicios que pudieron ser algunos cuantos, muy pocos, pero hay que compilarlos de esta manera con su cuadro de datos en formato PDF, y ya en cada grupo pues se les dará las instrucciones de las fechas a realizar, que supongo por cuestiones de tiempo será en esta semana, y también se les hará llegar por medio de Classroom la indicación de cuándo sería la evaluación o la parte de cubrir del examen. Bien, de mi parte por esta sesión sería todo. Quedo atento a sus comentarios.